Naucalpan. Loma Colorada, para los que conocen Loma Colorada, si tienen algún familiar de Loma Colorada, díganle que se congregue. Allí está también extendido el reino de Dios a través de la vida de nuestros pastores. Es la primera vez que nuestro pastor Ismael vino cuando tuvimos nuestro congreso de pastores. Aquí estuvo. Y cuando tuvimos alguna reunión también de pastores, pero su amada no había podido. Y fíjense, es su amada, pero también se llama amada, ¿sabes? Está padre, así ya no se equivocan. ¡Amada! Tiene usted tener a los pastores. Le paso el micrófono a mi hermanita para que salude a la congregación. Esta es su casa, esta es la iglesia. Estamos medio locochones, medio deschavetados, pero por Cristo, porque Él le ha hecho la obra preciosa en nosotros. Entonces les presento a la iglesia como pastor de esta casa. Son muy amados desde el momento, pastores, en que Dios nos puso a trabajar juntos en el ministerio. Hemos estado orando por ustedes, por la familia, por la iglesia, ¿sí? Así que adelante, mi hermanita amada, díganos un saludo, por favor. Muy buenos días, amados hermanos en el amor en Cristo. Pues que el Señor continúe bendiciendo grandemente a Catrigo, vino y aceite, y que el Espíritu Santo inunde las iglesias y cada una de las iglesias del Señor. Bendiciones. Y pues hay que congregarse día con día y bendiciendo siempre a los pastores de las iglesias para que sigan fuertes y adelante esas huestes de la fe. Y a cada uno de ustedes el Señor les bendiga grandemente. Pues amén. En el amor en Cristo sigamos. Amén. Sí. Bien, el pastor ya dijo que el tiempo es mío, entonces vamos a predicar hasta las 12 de la noche. Bien, mis hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Sí, Padre, en esta mañana en que su pueblo se reúne delante del trono de su gracia, le rogamos y le pedimos en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que nos dé palabra para alimentar a su pueblo, alimento, Señor, que sea sólido, que sea servible, Señor, para seguir en este mundo, sirviéndole a usted en medio de todas las tinieblas que el mundo tiene, pero que nosotros, Señor, somos luz en ella. Le rogamos y le pedimos, Señor, que sea su bendito Espíritu Santo, dando palabra y utilizando a esta carne que solamente sirve cuando predica de su palabra. Todo se lo pedimos, se lo agradecemos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos a abrir la Biblia, pero todavía no se siente. No he dicho se siente. Y lo voy a mantener en toda la predicación parado para que sientan qué se siente estar aquí. Bien, vamos a abrir las Biblias, mis hermanos, en Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, del versículo 1 al 12. Hebreos capítulo 11 del 1 al 12. Síganme por favor en sus Biblias con mucho silencio, con mucho respeto, como siempre. Yo sé que esta iglesia es muy alegre, hermanos, y me da mucho gusto. Estaba yo gozándome con la danza y con los cantos, y en verdad eso me agrada mucho. Pero ahora es momento de poner atención y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos abra a todos el
los oídos espirituales y los ojos espirituales. Vamos a pedir eso. Y entonces, síganme con la mirada en su Biblia. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Se pueden sentar, mis queridos hermanos. Hace unos años, hermanos, oí una plática entre un hombre que era cristiano y otro que era inconverso. Y la plática giraba en que el inconverso le dice: mira, yo te conocí hace 40 años, hermano y amigo, y te conocí con carro, tenías negocio, tenías economía fuerte, estaba tu familia muy unida a ti, y después entraste al cristianismo, te empezaste a congregar, te empezaste a asistir a tu iglesia, y ahora después de tantos años yo te veo sin dinero, con una familia que te ha abandonado, con una familia que se ha desintegrado por causa de tu iglesia, por causa de tu fe. Uno de tus hijos ya murió, y yo no veo cómo te sostienes. Yo te aconsejaría, dice el inconverso, que abandones tu iglesia, que abandones tu fe. Y el cristiano le dice: mira, lo único que me sostiene en este mundo, después de tantas cosas, es mi fe y mi iglesia y mi fe grande en el Hijo de Dios. En verdad, hermanos, hoy en día la iglesia de Cristo, y yo espero que así como está creciendo la iglesia aquí del hermano Casas, que le doy muchas gracias, pastor, por invitarme a predicar, así siga creciendo, y que los congregantes nunca piensen en irse de ella, ni abandonar la fe en Cristo, mucho menos eso. Que el pensamiento
de otras iglesias no penetre en esta iglesia, porque la iglesia de Cristo, hermanos, está siendo abandonada por causa de muchos problemas que tenemos, no solamente con el mundo, sino a veces también en la congregación. Por eso no es motivo para que el congregante o el cristiano abandone ni su fe ni su iglesia. Y el día de hoy voy a predicar acerca de esto, el abandono de la iglesia por falta de fe. Y a través de la carta a los Hebreos vamos a ver ese asunto. Primeramente, vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Vamos a ver el contexto de la carta a los Hebreos. Esta carta, hermanos, fue escrita para mí, para muchos es Lucas, otros Apolo y otro escritor anónimo, pero para mí, por lo que yo leo en la carta, el escritor es Pablo. Pero principalmente tenemos que entender que el autor intelectual es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo escribe esto a través de un hombre y la manda esta carta a una congregación, a un grupo de judíos que habían entrado al cristianismo. Era una comunidad grande de judíos. Entran no solamente en una congregación cristiana, sino en varias congregaciones cristianas, pero ya sabemos que nuestros hermanos judíos, porque son nuestros hermanos, ellos siempre hacen toda serie de cosas siempre en conjunto. Entran a las iglesias cristianas, están un tiempo, pero después de cierto tiempo, por alguna razón, salen de ella. Entonces, esta carta es mandada a esa comunidad judía para que regresen, para que no se pierdan de las bendiciones, para que sigan en la fe de Cristo, porque Él es el único medio de salvación. Y en el capítulo 1, síganme por favor, en el capítulo 1, hermanos, de Hebreos 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La profecía acerca de nuestro Señor Jesús, que iba a llegar al mundo como Salvador, no solamente del pueblo hebreo, sino de todo el ser humano, de todo el mundo, ya venía en el Antiguo Testamento. Pero ahora dice el escritor: miren hebreos, miren judíos, miren, ahora les digo a los cristianos, no solamente es el Antiguo Testamento el que habla de Cristo, sino ahora también el Nuevo Testamento, pero es Jesús mismo el que habla a través de su sacrificio como el Hijo de Dios. Es Él. Y el escritor les dice: miren, ya se habló en el Antiguo Testamento, pero ahora la cruz de Jesús, es Jesús el que nos habla para que vayamos a Él en fe, para que vayamos a su cruz como medio de salvación. Ahora, síganme por favor en el versículo 9. Dice, el escritor dice, hace una cita del Antiguo Testamento y dice: hay en el Antiguo Testamento este salmo que dice lo siguiente: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Bien, lo que está diciendo aquí el escritor les dice: miren, la unción, hermanos, en el Antiguo Testamento era solamente para los reyes, ¿verdad? La unción también para los sacerdotes, para el sumo sacerdote y también para los profetas.
Pero ahora dice, miren, la unción para Cristo como Hijo de Dios es la unción de que es Dios mismo, ungiendo a Cristo como Dios mismo, porque es en Cristo Jesús como Dios que también tenemos que reconocer. Porque solamente la sangre de Dios convertido en hombre es capaz de pagar todo el pecado. No hay más. Tenía que ser Dios mismo el que tenía que rescatar al hombre a través de su conversión a la humanidad. Es como un Dios convertido en hombre para poder salvar a su creación. ¿Lo entiendo? Ahora, esta unción, este capítulo 1, hermanos, explica claramente que Jesús es Dios, pero que también es hombre y que tenía que venir a salvar al mundo, tenía que venir a salvar a los hombres a través de la fe en Él. Ahora síganme, por favor, en el capítulo 3, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol como y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, por el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Ahora, lo que está diciendo aquí, hermanos, es que miren, a veces nos podemos agarrar de la ley, que es el símbolo, ¿verdad? Moisés es el símbolo de la ley, y dice, miren, es mejor agarrarnos de Cristo, porque no solamente es el Salvador, sino también es el Creador del universo. Él es el Creador y Él es el dueño de la casa, lo que es el pueblo de Dios. Ahora bien, ahora síganme por favor con su mirada ahí en el capítulo 5, pero ahora en el versículo 5 al 6 dice: así que tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, quiero que vean esto, hermanos. Miren, el sacerdocio en el Antiguo Testamento tenía varias funciones. Las funciones principales del sacerdote era hacer sacrificios por el perdón de pecados del pueblo. Así como hoy en día, hermanos, nosotros los pastores fungimos de alguna manera como eso, pero el principal y único mediador, perdonador y único medio en el cual Dios constituyó como sumo sacerdote para el perdón de los pecados es Cristo. Solamente. Pero otra de las funciones del sacerdote era precisamente hacer sacrificios. Y obviamente los sacrificios que hacía el sacerdote eran a través de animales. A Dios no le agradan los sacrificios humanos. Pero todos los sacrificios que se hacían a través de los animales eran sacrificios que eran una sombra de lo que había de venir con Cristo en la cruz. Y como sabemos, nuestro Señor Jesucristo no era de la tribu de Leví, ¿verdad? La tribu de Leví era la única tribu que tenía en la unción de parte de Dios para ser sacerdotes. Pero dice, ahora tenemos un sumo sacerdote, uno que no lo nombró el hombre, que no lo nombró la misma estirpe de las 12 tribus de Israel, sino uno el cual lo nombró Dios. Un solo sacerdote que hace e hizo el sacrificio para el perdón de pecados.
solamente Cristo. No hay más. Pero no solamente eso, sino que dice, miren, Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué es esto? Melquisedec, como se acordarán, si han leído su Biblia, ¿quién ha leído su Biblia en Génesis? Levante la mano. Amén, amén. ¿Cuántos? ¿Cuántos han leído? A ver, me espanté en el momento. Dije, tan poquitos. Y bueno, Melquisedec, hermanos, fue el sumo sacerdote por el cual Abraham le da sus diezmos, ¿verdad? Pero habla la Biblia que este sumo sacerdote no tenía genealogía, es decir, no tenía pasado, ¿verdad? No tenía padres, pero que tampoco tenía descendientes, es decir, que era un sacerdote semejante a Jesús. Y que en esa orden solamente hay uno. Yo he oído, hermanos, a veces que algunos católicos, ¿verdad?, dicen que deben de ser sacerdotes. No, hoy debemos de llamarnos pastores solamente. El único sacerdote y sumo sacerdote es Cristo, solamente Cristo. Por eso es de la orden de Melquisedec. ¿Qué es una orden? Una orden es un grupo de hombres religiosos que sirven para una sola causa, ¿verdad? Los que hablaban de los carmelitas, de los franciscanos, tenían una labor específica. Bueno, en el caso de Melquisedec era bendecir al pueblo de Dios. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo es salvar al pueblo de Dios. Y por eso Él es el único sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Solamente Él. Ahora bien, entonces este grupo de judíos, ¿verdad?, que habían conocido el cristianismo, dirían, bueno, es que no sabíamos eso. No sabíamos que Jesús no solamente cumplía la función de Salvador, sino que Él mismo era el sacerdote y necesitamos Él, ¿verdad? Es lo que les está diciendo este escritor a los judíos. Vean, Él es el único que puede interceder por ustedes. Miren, síganme por favor, hermanos, igual en su lugar. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. El único mediador, el único que puede hacer sacrificios es Cristo. El único que nos puede reconciliar con Dios es Cristo por medio de su sumo sacerdocio. Bien, ahora síganme por favor al capítulo 10. Todo esto, hermanos, es la explicación que le está dando el escritor a la comunidad judío-cristiana, ¿verdad? Ahora vean el capítulo 10, por favor, en el versículo 26. En el capítulo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Este capítulo 10 de Hebreos, hermanos, nos habla acerca de que Cristo toma cuerpo, ¿verdad? Y que Él es Él mismo, su cuerpo es el sacrificio hecho por el sacerdote, que Él mismo es. Y cuando habla acerca de eso, habla de cosas muy interesantes. Vean el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Fíjense bien, hermanos. Cuando los sacerdotes en el Antiguo Testamento hacían los sacrificios, durante todo el tiempo del sacrificio y de toda la ceremonia no se podía sentar.
se sentara, si alguno osare sentarse de los sacerdotes durante ese tiempo de sacrificio, tenía que morir. Vean que dice aquí el versículo 28, el que viola la ley de Moisés, es decir, que viola ese mandamiento, dice, el que viola la ley de Dios por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Sí? Entonces, el sacerdote no se podía sentar durante la ceremonia de los sacrificios. Él, después de que terminaba sus sacrificios, ya salía hacia su casa y allá se podía sentar. Pero durante los sacrificios no se podía sentar, sino que este era motivo de ¿qué? De muerte. Pero ahora vean qué dice, el 12 nuevamente, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Les está diciendo, miren, ya el sacrificio perfecto, el que ya no hay que hacer otro, el único sacrificio que es eterno para la salvación de los hombres es el de Cristo, solamente, no hay más, ya no hay que hacer más sacrificios. Porque estos judíos, hermanos, cuando se retiraron, dijeron, bueno, pues ya nos retiramos de la iglesia cristiana, regresamos al judaísmo, hacemos nuevamente sacrificios para el perdón de nuestros pecados y seguimos bien. Y el escritor les dice, están en un error, ya no hay más sacrificios más que el sacrificio de Jesús. En el versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué es esto, hermanos? Les dice, miren, después de que ya les he explicado desde el principio que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es Dios mismo y Él pagó en la cruz del Calvario todos sus pecados, y que Él ha proporcionado un sacrificio perfecto a través de su sangre, entonces, si rechazan el mandamiento de Dios de ir en fe a Jesús, ya no hay más sacrificio por los pecados. Es decir, solamente el sacrificio de Jesús, aceptado en nuestras vidas y a través de fe, es el que nos salva. Solamente eso. Porque hay un solo pecado, dos pecados que pueden condenar al hombre. ¿Cuáles son? ¿Sí lo saben, hermanos? La blasfemia contra el Espíritu Santo y no tener fe en el sacrificio de Jesús. Esos son los dos, que es el mismo a la larga, es el mismo. Miren, vamos rápidamente a Juan, sigan con su mirada ahí en Juan, Evangelio de Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, ¿qué? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: no creer en Cristo como el Salvador del mundo y de los hombres. Amén. Bien, ahora yo no sé cuánto tiempo tenga, pastor, cómo voy de tiempo, pero vamos rapidito. Todo tiene que ser por fe, ¿verdad? Bien, ahora síganme por favor al capítulo 10, pero en el versículo 32 y 33, por favor. Dice, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados tuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante.
Les dice el escritor a los judíos que habían abandonado la iglesia, dice, miren, acuérdense cómo vivían en la iglesia. Acuérdense cómo llevaban a cabo su ministerio. Iban bien. No sé para qué abandonaron la fe y su iglesia. Acuérdense, iban bien, muy bien iban. Muchos cristianos, hermanos, vemos que llegan a la iglesia, empiezan a trabajar, empiezan a congregarse, empiezan a hacer obras de caridad, empiezan a trabajar bien con sus pastores y después de un tiempo se van. ¿Por qué? Porque vienen las pruebas y las pruebas no es para que abandones la iglesia. Las pruebas es para que crezcas en fe, es para que crezcas en el entendimiento de la obra de Cristo. No es para que se vaya. Todos los cristianos, hermanos, deberíamos de entender eso. Cuando yo entendí eso, yo dije, Señor, que vengan las tribulaciones, que vengan las pruebas, que vengan los dolores, que vengan las críticas, yo voy a seguir a Cristo. Y les dice el escritor, miren, no tienen por qué haber abandonado su iglesia. Iban bien. Regrésense. Porque, vean el versículo 36, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Miren, hermanos, tenemos que tener paciencia. A veces que llegamos a los pies de Cristo y creemos que se nos van a resolver todos los problemas. Pero cuando llega el cristiano a los pies de Cristo es cuando empiezan verdaderamente los problemas. Y las promesas, la mayor cantidad de promesas para el cristiano no es en esta tierra. La mayor cantidad de promesas hechas por Dios para el pueblo de Dios es allá en el cielo. Pero a veces los cristianos queremos que lleguen aquí y nos desesperamos y vemos que nuestra esposa no se convierte, no vemos que nuestro esposo se convierta, no vemos que nuestros hijos se conviertan, no vemos que nuestros padres se conviertan, no vemos que nuestra familia se convierta. Pero la fe es la que nos sostiene. Oración y fe es la que nos lleva a mantenernos en la iglesia, no a echarnos a correr, no a echarnos a regresarnos al mundo. No, es la fe la que nos sostiene. Y vean qué dice aquí el escritor a los judíos, que les dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Lo que le está diciendo, miren, tengan paciencia. Las promesas van a llegar cuando Cristo se presente a su iglesia en el arrebatamiento. Todas estas promesas van a llegar. Ahora, los que tengan más de 40, 50 años dicen, bueno, pues si el Señor no llega antes en el arrebatamiento, pues yo ya me falta poquito para irme con Él, ¿verdad? Bueno, yo tengo 66 años y en verdad, hermanos, yo le digo al Señor, bueno, Señor, siempre que predico, si antes no llega Jesús, si antes no llega Jesús, que vamos a hacer una iglesia más grande si no llega antes el Señor. Tenemos que tener paciencia. Pero no solamente eso, hermanos, Él va a cumplir su promesa. Él va a cumplir su promesa. ¿Qué es para los jóvenes? Los jóvenes que estaban aquí, yo estaba orando por ellos, dije, Señor, que todos ellos, si no llegas tú antes, que ellos sean pastores,
y que levanten iglesia y que sean ejemplo para más jóvenes. Ahora dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bien, hermanos, aquí en la Reina Valera lo suavizó un poquito el traductor. Lo que dice aquí en el original, en hebreo, es que el hombre tiene, ¿verdad?, o abandona su congregación o abandona su fe por dos razones: o por cobarde, ¿sí?, o bien por soberbia. Por cobarde porque dicen, no, yo si así están las cosas, ahorita que empiezo en la congregación tengo 3, 4, 5 años y ya está duro el asunto. Imagínense cómo ha de decir, no, pues dentro de 10 años va a estar peor, ¿verdad? Y más si nos visita el pastor Ismael, ¿verdad? Y entonces esa es la razón por la cual se van de la iglesia, por cobardía. La otra razón es, en el original dice también que se puede entender que es un hombre inflado. ¿Qué es un hombre inflado? ¿Recuerdan en el pasaje de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él cura a un hombre que está con hidropesía, ¿verdad? Bueno, cuando el hombre tiene hidropesía, se empieza a hinchar. Bueno, ahí simbólicamente lo que Jesús hizo es quitarle la soberbia. En los tiempos de nuestro Señor Jesús, a los soberbios les llamaban hinchados. ¿Sí lo vamos entendiendo? Esa es la razón por la cual Dios, a través de nuestro Señor Jesús, cura al hidrópico. ¿Sí? ¿Sí lo vamos entendiendo? Entonces, ¿qué es abandonar la iglesia por altivez o por orgullo? Es cuando el hombre dice, yo puedo hacer a través de mis obras, a través de mi comportamiento, que Dios me lleve al cielo. ¿Cuántas veces hemos oído esto, hermanos? Yo me porto bien, yo cumplo los mandamientos. Y miren, hermanos, ni los cristianos cumplimos los mandamientos, porque son poquitos, ¿verdad? 613, nada más poquitos. Pero a veces ni cumplimos el primero. Pero el hombre en el mundo dice, yo voy a hacer todo lo necesario, me voy a portar bien, ya no voy a regañar a mi esposa, ya no voy a desobedecer a mi esposo, ya no voy a maltratar a mis hijos, los voy a tratar bien, voy a ser una buena persona. Y la verdad de las cosas es que no es así. Y aunque lo hicieran, solamente el sacrificio y la fe en el sacrificio de Jesús es la salvación para el hombre. Solamente eso. Entonces la soberbia también hace que la gente se vaya. Decir, ya no necesito de Cristo, ya no necesito de mi iglesia, ya no necesito perderme de las cosas que me da el mundo. Yo puedo lograr llegar al cielo por mis propias fuerzas. Vamos entendiendo esto. Bien. Pero sabemos que la fe nos dice que no es así. Que la fe nos dice que solamente en Cristo tenemos salvación. Y que debemos de seguir y perseverar en la fe. Es solamente eso. Ahora, bien. Pero cuando escribimos una carta para alguien, hermanos, también tenemos que ir pensando lo que estamos escribiendo, pensando en las dudas o en las preguntas que nos puedan hacer, ¿verdad? Entonces dirían los judíos, bueno, nosotros tenemos fe, pero explícanos bien cuál es la fe. Porque todos los cristianos hablamos de fe. ¿Qué cristiano no habla de fe? Solamente el que todavía no ha llegado a Cristo, ¿verdad? Pero todos hablamos de fe. Entonces el escritor les dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Bien, aquí tenemos dos palabras. Primero, certeza. ¿Qué es certeza? Es la convicción de algo claro y entendido que hemos tenido. ¿Sí? Esa es la certeza. ¿Certeza de qué? De algo que vamos a esperar, que estamos esperando y que estamos seguros de que va a llegar. La segunda dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción también tiene que ver con la palabra, o es un sinónimo de seguridad. De modo que lo que les está diciendo, miren, si ustedes han abandonado la iglesia, han abandonado la fe, es porque su fe quizás no es tan certera ni tan grande como debiera de ser. Primero, porque no tienen la certeza de que Dios va a cumplir. Lo primero que tenemos que tener los cristianos es que verdaderamente Dios va a cumplir, llevarnos al cielo. Lo primero. Lo segundo, que no tenemos que verlo. Si lo vemos, ¿sería fe? No, porque dice que parte de la fe es la convicción de lo que no vemos. Y si viéramos ya todas las cosas, entonces dice Pablo, ya no es fe. ¿Sí vamos a entender? Entonces los cristianos tienen que perseverar en la fe, sabiendo y estando convencidos de que Dios va a cumplir sus promesas, aunque no lo veamos ahorita, pero que está Él en el cielo y que lo vamos a ver tal como Él es. Lo vamos a ver. Bien. Después, si continuamos con este capítulo 11, les dice, mira, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. En otras palabras, les está diciendo, miren, el universo fue hecho por Dios. Los cristianos entendemos que fue hecho por Dios. Y es la fe la que nos lleva a ese entendimiento. ¿Quién de aquí vio el nacimiento del universo? ¿Quién? ¿Alguno hay? Levante la mano. ¿Nadie? ¿Nadie seguro? ¿Nadie vio el nacimiento del universo? ¿Nadie de aquí? ¿Seguro? Esa es fe. Esa es fe. ¿Y quién cree que sí lo creó Dios? Sí, ¿verdad? Pues esa es fe. Dice, miren, lo grande y maravilloso que es el universo, lo creó Dios, con mayor razón te va a salvar a ti, que no es tan pequeñito. Debemos de pensar eso, hermanos. Pero no solamente les dice eso, miren, la fe es lo siguiente, vean el versículo 5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, Enoc fue traspuesto. Traspuesto, hermano, es estar en un lugar y dice que lo puso Dios en otro lugar. Es una figura de lo que es el arrebatamiento. Nosotros vamos a ser traspuestos, pero hasta que venga Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, a nosotros nos falla la fe? Y ¿cuántas veces no hemos dicho, Señor, ya mejor llévame, mira, ya no puedo soportar a mis hermanos? No es cierto. Bueno, a los de trigo, vino y aceite, sí. No, yo estoy hablando de mi iglesia. ¿Sí? Bien. Y decimos, en verdad decimos, hermanos, Señor, ya llévame, ya, mira, aquí la cosa está muy difícil.
mucho dolor, mucha angustia, muchas enfermedades y tanta gente incrédula, tanta gente mala. Pero dice Dios, aguántate tantito. Ten fe. Ten fe. Así Enoc, hermanos, ¿cómo no vería las cosas, verdad? Él es de los tiempos también de Noé. ¿Quién fue Enoc? Enoc fue el bisabuelo de Noé. Y ya sabemos que la generación de Noé fue de las más perversas. Hay 3 generaciones más perversas de todos los tiempos, hermanos. La primera es la de Noé. La segunda, la de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera es esta generación. Es por eso que hoy más que nunca la iglesia necesita fe para continuar, para no salirse corriendo de la iglesia. Es la fe la que te va a mantener en tu iglesia. Es la fe no en los hombres, sino en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Y sigue diciendo el escritor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que en su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. En el versículo 7, hermano, lo que está diciendo es que Noé fue y predicó a todas las gentes. Les dijo, miren, es necesario, a todos los de su generación, y les dijo, miren, es necesario que se regresen, que se arrepientan de su modo de vivir. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es darme cuenta que voy en el sentido del pecado y que allá voy a hallar solamente muerte. Y el arrepentimiento consiste en darme una vuelta de 180 grados e irme hacia Dios por medio del camino que es Cristo. Eso es el arrepentimiento. Noé se los publicó, se los predicó: arrepiéntanse, porque va a suceder cosas que no se ven, que no se veían. No se veían las nubes, ¿verdad? En los tiempos de Noé no llovía. Y la gente dijo, no, pues si no llueve, pues entonces ¿cómo es que va a llover tanto que va a extinguir a toda la vida en la tierra? Pues así también los del mundo y muchos cristianos que no están bien con la Biblia, que no leen la Biblia, que no reciben buen alimento, que están en iglesias que no son cristianas. Esta es cristiana, hermanos. Debe decir testifico, pero yo sé que esta iglesia es cristiana verdaderamente, porque por lo que yo oigo, yo he oído las predicaciones del pastor Casas y he oído su predicación y sé que se predica sana doctrina, sé que la fe existe aquí y que el conocimiento de la verdad está aquí en esta iglesia. Y entonces dice Noé, miren, va a llegar el diluvio, así como nosotros sabemos que va a llegar la gran tribulación, ¿verdad? Pero el mundo dice no, se va a arreglar las cosas, el hombre va a arreglar las situaciones, los políticos, los presidentes, los reyes del mundo van a arreglar todo esto y no necesitamos de esa fe. Y por esa fe dice que Noé, a través de su fe en las cosas que Dios le había dicho, condenó al mundo de su tiempo. Bien. Ahora, sigamos en el versículo 8 y 9, por favor. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia,
y salió sin saber a dónde iba, y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas como con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Miren, hermanos, Abraham en la ciudad de Ur de los Caldeos tenía una familia rica. Estaba en una posición económicamente buena, muy buena. Pero él tuvo que despreciar la seguridad económica, la seguridad que da estar entre su familia, entre sus parientes. Él lo único que tuvo que hacer es salir de la Ur de los Caldeos con su padre y con su esposa y con su sobrino. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no queremos salir de la comodidad que nos da nuestra familia carnal? ¿Cuántas veces? Y no solamente eso, tenemos que abandonar, hermanos, las comodidades que nos da el entorno familiar, tenemos que despreciar economía. Algunos que son famosos, como los artistas, tienen que renunciar a su fama. Otros tenemos que abandonar nuestros propios proyectos, porque tenemos que llevar a cabo los proyectos de Dios en nuestra vida. Tenemos que dejar de lado muchas cosas, hermanos, que a veces los cristianos no quieren abandonar. Pero la fe es la que nos lleva a hacerlo. Si nuestra fe es grande, si nuestra fe es poderosa, si nuestra fe la estamos constantemente ejercitando, nos va a llevar a hacer lo que Dios quiere a través de nuestras vidas. No hay otra forma. No hay otra forma de agradar a Dios sino obedeciéndolo, y solamente es a través de la fe que lo podemos hacer. Por eso, y con esto terminamos, hermanos, les dice el escritor a estos judíos que habían abandonado la iglesia. Vean capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, ya sabemos que el pecado más grande para el hombre que ha conocido de la Escritura es salirse de la fe en Cristo. Es grande eso. Y la única manera de que no nos desanimemos, de que no nos acobardemos, es poner los ojos en Cristo. Solamente. Porque a veces nos queremos desanimar viendo la vida de otros hermanos, juzgando a la vida de nuestros hermanos en la iglesia, a veces hasta criticando la vida de nuestros pastores. Y dice la Escritura: no pongan los ojos en el hombre, ellos te van a defraudar, vas a ver sus defectos, vas a ver todas sus carencias, pero no sigas a los hombres. Sigue a Cristo. Porque yo no me quiero parecer a ningún pastor, menos al hermano Ismael. Yo me quiero parecer a Cristo. Y es
puesto los ojos en Cristo, en que yo voy a seguir adelante, no voy a abandonar mi iglesia, no voy a abandonar mi fe, voy a cumplir mi ministerio y voy a recibir la promesa de Dios. Amén. Podemos repetir, mis hermanos. Sí, Padre, en esta mañana en que su pueblo se ha reunido delante del trono de su gracia, le agradecemos, Señor, y le pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo que esta predicación en la cual usted nos insiste y nos persuade a tener fe en las promesas a pesar de los problemas, a pesar de los contratiempos, de las carencias, de los dolores, a través de todo aquello que nos aqueja en este mundo. Usted nos siga manteniendo, Señor, como verdaderos hijos suyos, que no nos acobardemos por las cosas que vemos, que no nos ensoberzcamos, Señor, porque creamos que podemos hacer todo lo que usted ha hecho a través de nuestro Señor Jesús en la cruz. Que no pase por nuestro pensamiento ni por nuestro corazón, Señor, dejar nuestra fe en Cristo ni tampoco su iglesia, porque es a través de su iglesia, Señor, que recibimos todas las bendiciones y todas las lluvias de gracias del Espíritu Santo. Y solamente es en congregación como nosotros nos podemos fortalecer, Señor, para soportar todas las cosas y todas las pruebas que usted nos manda como hijos suyos en este mundo. Todo se lo pedimos y se lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Con su lugar.